Hola, esta es la práctica 2 de selección y preparación de los alimentos del Centro Universitario de Tonalá de la licenciatura en nutrición. Somos de tercer semestre del turno matutino y somos el equipo 2, que está conformado por Camacho Vázquez Brenda Rocío, Reséndez Cruz Andrea, Contreras Rojas Alicia Elizabeth, Morfino Ceguera Shareni, Hernández Quesada Brenda Saraí y Rico Flores Briseida Montserrat. El día de hoy vamos a preparar carnes con los diferentes términos de cocción, que como sabemos son 5, y yo voy a explicarles cada uno de ellos. El primero es el azul o blue, con una temperatura interna de 35 a 45 grados y con un grado de cocción de hasta el 15%. Su vista es un rojo intenso al centro y es fresco, pero está sellado en ambos lados y su capa externa está perfectamente asada. Su textura es flácida, pero sigue siendo tibia al centro y es blanda y muy jugosa. El color del jugo es entre un rosado, pero es un rosado más bien pálido. Después tenemos el rojo o a la inglesa, con una temperatura interna de 50 a 55 grados y con un grado de cocción de hasta el 25%. Es de un color rojo intenso al centro, pero su textura es flácida y tibia al centro. Y al igual que el anterior, su jugo es de un color rosado pálido y es una carne muy blanda. Después tenemos el medio jugoso, con una temperatura interna de 60 a 65 grados y con un grado de cocción de hasta el 50%. En este su color ya es más bien un rojo, pero sigue siendo muy jugoso y es blando al tacto, pero empieza a presentar una ligera resistencia. Y el color de su jugo es un rojo, pero es un rojo muy brillante, no es un rojo común. Después tenemos el término 3/4 o a punto, con una temperatura interna de 67 a 70 grados y con un grado de cocción de hasta el 75%. Igual que el anterior, es un rojo intenso de vista, pero ya es más resistente, pero al mismo tiempo es muy suave. Aunque aquí se empieza a ver que ya no es tan jugosa como las anteriores, pero sigue siendo muy tierna. Y el color del jugo es un rojo, pero no es un rojo brillante, es más bien un rojo marrón. Después tenemos el bien cocido, con una temperatura interna de 70 a 76 grados. En esta tiene un grado de cocción de hasta el 100% y tiene un color café que puede llegar hasta el gris. En esta ya es más dura y es muy resistente. Incluso puede llegar a parecer que está un poco seca. Y su jugo es de un color marrón oscuro. Para la selección de carnes se tuvieron en cuenta los índices de calidad de las carnes de acuerdo a la clasificación de la norma 078. Además de que tuvimos en consideración el marmoleado, la textura de la carne y el color de esta. Mi compañera Shara llevó a cabo esta práctica y vamos a ver cómo la realizó. Hoy les vamos a hablar de los diferentes términos de cocción de la carne. Les voy a presentar los ingredientes, que son, aquí tenemos la carne de res, hay corte T-bone y corte ribeye. Estos estaban congelados cuando me los vendieron, entonces usamos la técnica de descongelación acorde a la norma 251, que indica que hay que descongelarlos en el refri. También está el aceite de cártamo, que es para la sartén, y la sal para darle sabor a la carne. Los utensilios necesarios para realizar los diferentes términos de cocción de la carne son una tabla de plástico y un cuchillo para cortar la carne, una espátula de plástico para voltear los cortes de carne a la hora de estarlos cocinando y una sartén de acero inoxidable para cocer los cortes de carne. Voy a agregar el aceite a la sartén para después agregar el corte de carne. Primero vamos a hacer el término blue, que es sellado por fuera y crudo por dentro. Este es suave y blando.
Voy a hacer un corte en la carne para que puedan apreciar el término de cocción y vean lo crudo de adentro y solo el sellado por fuera. Ahora estamos haciendo otro término de cocción de carne. Este es el término rojo inglés, que es sellado por fuera y crudo por dentro, ligeramente más cocido que el término blue, que fue el que vimos anteriormente. Ahora voy a hacer un corte en la carne para que puedan apreciar el término rojo inglés. Ahora vamos a hacer el término medio, que es cuando la carne no pierde ni su jugo ni su suavidad. Es rosa por fuera y rojo por dentro. Ahora voy a hacer un corte en la carne que cocinamos a término medio para que puedan apreciar cómo se ve por dentro la carne. Ahora vamos a hacer el término de cocción de 3/4, que es cuando la carne se ve café claro por dentro, comienza a perder jugosidad y sus orillas están bien cocidas. Ahora voy a hacer un corte en la carne que cocimos a término 3/4 para que puedan ver cómo se ve por dentro y por fuera. Ahora les voy a mostrar el último término de cocción, que es el bien cocido. Este pierde hasta 70% de su jugosidad y queda un poco seco. Es de color café y grisáceo. Ahora voy a hacer un corte en la carne con término de cocción bien cocido para que puedan apreciarla. Podemos concluir que la práctica fue realizada de manera correcta, tomando en cuenta las recomendaciones de la norma 251 y 605 para poder nuestro lugar de espacio sea higiénico y también el método de nuestra preparación que sean completamente higiénicas. También podemos ver que nuestro método que utilizamos para poder descongelar la carne fue el de refrigeración. También hay otros métodos según la norma 251 que es el de cocción, en microondas o un chorro de agua fría y nosotros utilizamos el de refrigeración. También en la práctica podemos ver nuestros trozos de carne, cómo se diferencian por su color, que va desde el rosado hasta el marrón. Y también podemos ver la textura de la carne, cómo fue cambiando. Y podemos también concluir que los trozos de carne va desde el crudo hasta el bien cocido. Esos tipos de carne puede ser degustado por cualquier tipo de persona, ya sea de su agrado o no. Como hay personas que pueden gustarle desde el crudo, un término medio o hasta el bien cocido. Según esa es la preferencia de cada persona. Y con esto es todo. Gracias por su atención.